¿Empezamos? Empezamos. Vale. Contame un poco cuándo decidiste empezar a estudiar medicina y por qué elegiste la carrera. En realidad no tenía decidido nada porque cuando tenía 16 años mis padres me hicieron retirar del colegio, querían que haga nocturno, yo el nocturno no quería ir, así que estuve 3 años, 4 sin estudiar y el trabajo que hacía no me gustaba, a pesar de que se ganaba dinero. A través de un programa de televisión vi que había una escuela nocturna en Rosario, la escuela Manuel Belgrano. Me enchufé, hice cuarto año regular y mientras estudiaba cuarto año teníamos ventaja los que íbamos de noche ahí. Y preparé quinto año, así que terminé cuarto año sin ninguna materia, rendí 3 o 4 materias de quinto año, seguía con las pilas a full y el 2 o 3 de enero hice el preuniversitario que se hizo el último año en nuestro país, allá por el 70. Hice 3 meses el preingreso y me quedaban algunas materias, no pude ingresar al primer año, pero justo fue una gran movilización masiva de estudiantes que el año se dio por perdido, así que en el 72, ya con todas las materias aprobadas, ingresé a primer año. Y seguía con las pilas a full, hice los 6 años de medicina. En febrero del 78 me recibo de médico, en esa época te daba el título de médico generalista, no recuerdo muy bien. Me instalo acá en Arroyo Seco, no éramos muchos médicos. En esa época los médicos éramos todólogos, porque hacíamos de todo, domicilio, niños, no teníamos horario, no existían los turnos. Y me acuerdo que una noche volvía de la guardia de Villa Constitución, trabajaba en la UOM, y fui a asistir un parto en uno de los primeros casas de acá de la villa, y al día siguiente me levanto para ir, había ingresado a Clemente Álvarez como médico becado, y tuve que concurrir a un vecino, a la casa de un vecino que había fallecido. Digo, vean los contrastes de la vida. Una noche recibo un bebé y al día siguiente despido a alguien, para un conocido. Había mucho afecto antes en el vecindario. Termino los 6 años en esa época de medicina, hago un ingreso de un año en el Clemente Álvarez, donde ahí se aprendió muchísimo. Lo que hoy llamamos ECA. El ECA. El ECA, bueno, no está más. Ahí están los tribunales federales, creo. Ajá. Pero ahí en el ECA se trabajó muy bien, se aprendió mucho, porque recibíamos todas las urgencias y emergencias de Rosario y de la zona. Ahí me interesó mucho la cirugía y teníamos muchas urgencias ginecológicas. Había muchas dificultades para hacer una residencia hasta que pude ingresar al hospital provincial. Hiciste la residencia de ginecobstetricia Claro, en el ahí provincial. primero éramos médicos concurrentes o residentes y después quedé como médico del staff por la cantidad de años que estuvimos. Y bueno, terminé toda mi especialización ahí, decidí entrar en el Clemente Álvarez porque tenía mucha hambre de aprender cosas nuevas, como en esa época la ecografía, que me acuerdo que las primeras ecografías, lo único que veíamos, por ejemplo, en los fetos era la cabeza y las piernas. El equipo era de ínfima calidad. Clemente Álvarez estuve hasta el año 2000, sí, tuve 10 años. Ahí terminé la residencia De ecografía de general. ecografía. Quedé como médico, entre paréntesis, a cargo del servicio. Primero que soy uno de los integrantes que fundamos la Sociedad de Ecografía ya por el 95. Y entonces vos, para obtener el título de médico ecografista, tenías que hacer 4 años y rendir la especialidad oral, escrita, práctica. Y bueno, en el 2000 dejé el Clemente Álvarez y me aboqué acá a lo que es hoy el centro médico, porque adquirí una casa muy humilde, instalé mi consultorio. Bueno, pero eso no fue en el 2000, eso fue mucho antes. Sí, eso fue en el 87, 86, 87. El 4 de julio de 1987, que me trasladé acá, empecé a construir, fue creciendo, ofrecía lo que hoy es el centro médico, algunas prácticas que no se hacían en el resto de Arroyo. Comencé a incorporar médicos especialistas,
Esto fue creciendo, fui construyendo y bueno, se terminó el espacio para seguir construyendo. Compré máquinas que aún hoy en día siguen siendo un poco superior a alguna institución de Rosario, Sí. en cuanto a ecografías, al mamógrafo, el densitómetro, el equipo de rayos X para hacer las panorámicas, Imágenes odontológicas. imágenes odontológicas. ¿Está bien decir que fuiste el primer médico obstetra, ginecólogo y ecografista que reside en la ciudad? Sí, no recuerdo bien porque pasó tanto tiempo, pero creería que sí, porque la mayoría de los especialistas venían de Rosario. ¿Y hay algo que te acuerdes que te haya marcado como médico? ¿Alguna situación de algún paciente en particular o de alguna familia que vos digas, me acuerdo de esto porque me marcó por tal cosa? Mirá si me habrá marcado, aunque me acuerdo que era el 19 de diciembre de 1999 a las 19 horas, que sin tener los elementos adecuados, porque en esa época era así, una urgencia obstétrica, una paciente con una placenta previa, o sea, para que me entiendan, se presenta primero la placenta y después el bebé, así que tuvimos que hacer la cirugía en ese momento y yo estaba solo. El que fue mi mano derecha en todas esas urgencias fue mi querido Alberto Mayorano, que trabajé muchos años ahí. No teníamos neonatólogos, no teníamos incubadores de transporte, sí había incubadoras fijas, no había servicio de hemoterapia. Hoy, gracias a Dios, la medicina eso ha dado un paso, pero terrible, terrible. Para esperar cómo evolucionaba la paciente a todos los tratamientos que le dimos, nos fuimos con el anestesista, querido Vilaggi, a un bar enfrente y a esperar a ver cómo reaccionaba la paciente hasta las 4:30, 5 de la mañana. Bueno, pero en esa época era así. Era lo que había. Era lo que había. En esa época había mucho más afecto con los pacientes, íbamos a su domicilio y te dolía cuando iba a algún lugar y se te moría un paciente porque estaba en instancia definitiva Críticas. y no podía hacer nada y eso te dejaba mal. Y después momentos alegres fueron muchísimos, que uno se olvida, siempre uno se acuerda de los peores momentos. Que generan estrés. Que ¿Cómo era el vínculo médico-paciente hace 30 años atrás? ¿Crees que era diferente al que es ahora? ¿Qué sí, pensás? nada que ver. Antes vos ibas al domicilio del paciente o lo atendías fuera de hora, de sábado, domingo. Te tocaban timbre, o sea, nunca te negabas a atender porque sabía que detrás de esa puerta había alguien con problemas. Y no había emergencia y médicos de guardia en Arroyo Seco como es hoy. No había obra social, entonces la gente te abonaba el dinero y el que no tenía dinero, al día siguiente o los 2 días, te recompensaba tu acción con alguna comida, algún vegetal que tenía en su casa. Y eso era muy afectuoso. Hoy eso se ha perdido, primero porque la relación con el médico-paciente se ha distanciado mucho. Segundo, la situación económica es terrible para los pacientes, sobre todo por el costo de las prepagas y los medicamentos. Y eso te ha alejado un poco. La parte de la medicina empezó a cambiar y empezó Cambió muchísimo la a ser mucho más específica. Sí. Y ahora hay especialidades médicas y a su vez hay subespecialidades médicas. Claro, yo por ejemplo yo hice ecografía general 4 años, después hice 6 meses para aprender todo lo que es Doppler, el estudio circulatorio en el feto, en el ser humano, la parte periférica, o sea, miembros inferiores, miembros superiores. Y a su vez durante un año viajaba una vez por semana a Buenos Aires para aprender lo que en aquella época era la morfología fetal, donde hoy está muy en boga por la detección precoz, las 13 semanas y a las 22 semanas de los defectos fetales. Sí. Hablando de la parte de obstetricia y de las ecografías morfológicas, fuiste el primero que trajo la ecografía en sus inicios 3D. Ah, sí, eso fue muy novedoso, porque ver la cara, las manos del feto como si lo tendrías en tus brazos, eso fue muy emocionante. Hoy realmente está la 5D, que es sorprendente, no solo aplicado hoy a las características del bebé, sino que hoy se usa para detectar ciertas patologías. Que lo usamos para eso también. Sí, se usa para eso.
En la época que yo hacía ginecología, obstetricia, urgencias, el ecografista venía de Rosario. Teníamos que esperarlo o sacaban turnos. Y bueno, eso fue una de las cosas que me llevó a mí a estudiar la especialidad de ecografía. Estuve en la sociedad de ecografía hasta el 2023. Me retiré siendo vicepresidente porque no me daban los tiempos para viajar 1 o 2 veces por semana a Rosario y trabajar. Que me dolió mucho dejar la sociedad, pero bueno, no se puede todo. ¿Y cómo fue tu paso por la salud pública? Bueno, contaste que estuviste en la salud pública en Rosario, en el ECA, en el provincial, pero bueno, también estuviste acá en Arroyo. ¿Cómo fue esa experiencia? Buena y mala. Me entregaron a un hospital en un estado deplorable, tanto estructuralmente como económicamente. Pedro Espina me vino a ofrecer el puesto. Yo dudaba muchísimo porque una cosa es estar en un consultorio y otra cosa es estar en un hospital a cargo del personal, de los accidentes, porque ahí no había guardia tampoco. Así que hubo sábado, domingo, de noche, los días de semana, que tuve que ir a quedarme a dormir en el hospital porque los médicos no estaban, no venían, no se habían ido. Y bueno, fue una experiencia linda porque aprendés a ver otras cosas. Tenía una comisión del Salco que era espectacular. Era espectacular. Colaboraban continuamente. La provincia no nos mandaba dinero, entonces ellos se encargaban todos los meses de hacer una fiesta, que para nosotros era bárbaro porque ingresaba dinero para comprar medicamentos, para llevar a la gente a Rosario pagando la ambulancia, porque a veces la nuestra era tan viejita que se rompía muy seguido. Y logramos hacer mucha inversión en el hospital, sobre todo lo más importante fue hacer el centro de rehabilitación. Que bueno, después por cambio de autoridades me corrieron un costado y se perdió una pequeña pileta de natación con todo el equipo para climatizar el agua, porque íbamos a hacer un centro de rehabilitación desde Villa Oro Galvez hasta Villa Constitución. No sé qué pasó con ese proyecto que estaba aprobado y la Nación enviaba el dinero. Que me acuerdo de esa época, porque yo creo que estaba en la secundaria, hubo un accidente muy importante por una neblina, ¿puede ser? Sí, fue terrible. Entre eso. Arroyo y General Sí, Lagos. había un cambio climático que causó una neblina muy densa, muy baja, sumado al humo de un horno de ladrillo, y entonces traían accidentado y lo tiraban en el piso del ingreso, un momento tétrico, del hospital. Y con Natalio Scafidi, que fue mi mano derecha ahí en el hospital como enfermero, tratamos de auxiliar a los que realmente presentaban signos vitales, pero no teníamos sangre, banco de sangre no existía, la ambulancia estaba rota, pedimos ayuda a 2 casas mortuorias con sus equipos de traslado, pero fue bastante desagradable, donde ahí surgió la idea de hacer un centro de urgencia y emergencia, con médicos idóneos, con un banco de sangre, que por supuesto no prosperó. Políticamente no prosperó y bueno, así está el hospital hoy. No. Cuando vos no tenés una partida, en mi punto de vista, una partida económica todos los meses y que vaya aumentando de acuerdo a la inflación, el hospital se queda sin recursos. Cuando arrancaste con tu consultorio ahí al lado de la casa de la abuela, ¿pensaste en algún momento que podrías llegar a tener tu propio centro médico? No, porque ya era imposible, no, pero era dificultoso armarlo en cuanto a todo lo que sería secretaría, sala de espera, instrumental. En esa época, en mi consultorio hacía muchas urgencias, yo tenía la habilidad de hacer suturas y nunca me imaginé poder llegar a tener lo que tengo hoy. Bueno, y hice una inversión en una casa, como dije antes, que era muy viejita acá, y la fui modificando, y había un laboratorio, un consultorio de odontología y otro consultorio donde venían algunos especialistas. Y como crecía y la demanda era cada vez mayor, decidí ampliar, y la ampliación fue en 3 veces. Fue muy dura esa etapa, porque
ampliar sin créditos, con recursos propios era muy difícil, hasta que en el 2000 se me ocurre comprar un mamógrafo, el primero que tuve, comprar un equipo de rayos, y para poner esos dos equipos tuve que ampliar. Y vino el caos del 2000, me quería agarrar de los pelos, donde yo me había metido. Pero bueno, pude salir y eso me dio fuerza para seguir construyendo. Cambié el mamógrafo, hoy tengo un mamógrafo igual o mejor de lo que está en Rosario. Compré un ecógrafo que es el que hace la quinta D, y después compré un ecógrafo para hacer ecografía general y los ecocardio. Es el anhelo de cualquier ecografista que hace cardiología. Bueno, ahí fui ampliando cosas. Como dije antes, el ortopantomógrafo, el densitómetro, el primero y creo que debe ser el único en la zona. Sí. Sí, no hay otro en la zona. No, tenemos más de 50 profesionales, no sé si... Sí, me sorprendí los otros días cuando lo charlábamos, creo que son 52 profesionales. Y lo que más me sorprende es el nivel. Es gratificante trabajar con médicos a nivel que han llegado y que aporten esa medicina acá a Arroyo Seco, y no que el paciente tenga que ir a Rosario. Sí, y poder lograr que en un solo lugar la gente pueda resolver todo. Eso me parece que está bueno para el paciente, de poder venir una vez, poder en un solo turno hacerse varias cosas, que los médicos hablan entre ellos, eso está muy bueno. Ayer me pasó que estaba haciendo consultorio y vino una de las ginecólogas a decir, tengo que poner un DIU bajo vía ecográfica, lo podemos hacer ahora, y también estaba esperando el obstetra que tenía que definir una conducta con una paciente, digamos, y que el paciente se sienta acompañado, que todo el equipo médico que trabaja acá está pensando en su bienestar y trabajando en conjunto, me parece que está muy bueno también. Es la tranquilidad que te da. Vos tenés duda en colocar un DIU y lo estás colocando bajo guía ecográfica, te quedás muy tranquilo. A mí me ha pasado con el doctor Pérez que no escuchaba bien los latidos de un bebé, pero era por la posición que tenía, y mediante la ecografía vimos cómo estaba puesto el bebé, que estaba vital, y eso te escucharon los latidos de los papás, se quedaron tranquilos. Claro, y evitás trasladarte a Rosario, o hacerte una ecografía, o internarte para una observación continuada, tal vez 24 horas. Sí. Eso te reconforta trabajar así. Y lo bueno que sigue viniendo médicos nuevos, que recién se reciben, y como que se sigue generando todo una nueva ola de nuevos profesionales que tienen ganas de trabajar. Tenemos 3 pediatras. Y subespecialidades pediátricas, que no es poco. Claro, y su especialidad, que tenés razón, que no es poco. Es bueno, y la gente lo ve, lo reconoce, y eso también le da ganas a uno también de seguir y de continuar con todo. Y claro, porque vos se le ofrecés al paciente soluciones rápidas en las primeras 24 o 48 horas. Ahora que han pavimentado, hay una conexión más fácil con Aceval, con Coronel Bogado, viene mucha gente de esa zona. Sí. Y evitan de ir a Rosario, que es, no sé lo que significa ir a Rosario, estacionamiento, el peaje. El tiempo. El tiempo, ir y venir, es bastante. ¿Y cómo te imaginas que podría llegar a crecer o a continuar el centro médico? ¿Cómo te imaginas eso? Y eso va a depender de vos. Pues yo, por la edad, en algún momento no voy a estar, pero creo que va a seguir creciendo, porque se apuntó a un camino a brindar una medicina de excelencia. O sea, uno ampliando sus conocimientos médicos y a su vez asistido por el equipamiento que, repito, tenemos, y me llena de orgullo tenerlo. Que hoy sería muy difícil comprarlo por el valor que tiene. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todos los profesionales que están trabajando hoy acá con nosotros? Que sigan trabajando como están trabajando, que realmente son muy buenos profesionales. La mayoría que hace mucho tiempo que trabaja acá son muy atentos y muy dedicados a los pacientes, pero muy, muy atentos. Hay como una mayor calidez. Son médicos especialistas que abrazan a la gente. Que abrazan a la gente. Que siguen con la esencia con la que vos empezaste. Sí, espero que nunca se rompa. Y a los pacientes que confiaron en nosotros,
No, o en yo vos, estoy estos muy casi 40 agradecido. años. Yo estoy muy agradecido de cómo la gente me ha respondido, más allá de la confianza como médico, sino de la confianza como persona, porque yo desde el 78 que estoy instalado acá en Arroyo Seco, y en cantidad de gente y de pacientes, el volumen ha sido muy inmenso en cuanto al crecimiento. Así que yo estoy muy agradecido a Arroyo Seco y a la zona que nos rodea. Mucha gente que viajaba continuamente a Rosario hoy se queda con nuestra institución porque le estamos dando algo igual o mejor en equipo de diagnóstico. Y después el tratamiento personal no se ha perdido, porque nos vemos todos los días o en forma continuada por el padre, la madre, el hijo, el nieto. Y los mismos profesionales que trabajan acá, que muchos son de Arroyo, también a mí como que me pasa ahora que me da orgullo sentir que esos profesionales que crecieron acá y que tienen más o menos mi edad, elijan venir a trabajar con nosotros y quieran continuar trabajando Sí, eso con nosotros. me, O mis mismos compañeros de facultad que son de claro. Rosario, como pasa con Ana y Nico, por ejemplo, que vengan y que quieran venir a trabajar acá, o algunos compañeros de residencia. La verdad que eso también está bueno y te dice, bueno, es por ahí. La última ginecóloga que fue paciente mía durante muchos años se recibe, hace su especialidad y venga a trabajar acá. Y estuvo en mi parto también. Ah, claro, estuvo en tu parto. Claro, claro. Y eso es muy agradable y bueno, te hace sentir feliz de estar trabajando en un lugar donde hay pero muchísima armonía. La parte administrativa. No, bueno, eso es algo excepcional porque son los que reciben la mayoría de los problemas que se presentan con las obras sociales y ellos solucionan todo. Y bueno, estoy contento también con eso, no dejemos de lado porque hemos hecho El equipo no médico, que no claro, el es... equipo no médico, la encargada de la limpieza, los dos últimos integrantes También. de la administración, ¿no? Realmente es fantástico. Entonces vos trabajás así, te sentís respaldado, muy respaldado. Sí. A seguir. A seguir y te dejo el partido que lo sigas conduciendo vos, porque yo en mediano plazo me voy a estar retirando, porque uno dice, sí, pero encontraste todo hecho. Y no sé si encontraste todo hecho, porque vos le has dado un empuje muy grande a la institución. Tal vez yo no hubiese tenido la energía o la mente abierta como la tienen ustedes los más jóvenes para hacer una serie de cambios que yo no me atrevería a haberlo hecho.